La noche La cita ideal. La cita ideal la tenemos nosotros La tenemos ahora acá. en este momento porque la Exactamente. tengo acá a mi derecha a nuestra querida May ¿Cómo cambia Susana. el ambiente cuando ella entra? Sí. Te lo decía, y es- Qué honor, ¿Cómo por le favor. va? Gracias por Qué venir. placer, Gracias a usted por Susana. invitarme. Por De verdad, favor. Un placer. de verdad. Un honor, un placer placer estar tenerte acá. acá. De verdad. de Gracias. verdad. No, gracias a ustedes. Además salió el sol. ¿Viste? Lo que Llegaste hablábamos. vos y Sí, salió el llena de sol. No sé si tiene que ver Energía, conmigo, eso. pero acopiemos energía positiva donde sea que la encontremos. Nos están... Ustedes emanan mucha energía positiva. Yo Bueno, vi acá gracias. también un ser muy esotérico cuando llegué. Sí, Una sí, presencia teníamos a así Jaime el como- Místico que 2x3 nos visita. ¿No te Muy pareció interesante. medio chanta? ¿No te No, pareció? Yo le creo, yo le No, creo. yo no le creí yo le tengo nada. fe, ella no le cree mucho. No, yo no le creí nada. Yo A le ella tengo sí fe. le creo, a él no le creí nada. Ojo porque anda en la vuelta, ¿eh? Andan sus energías Ay, no, quedaron en la pero vuelta. yo elogié. ¿Lo elogió? No. Sin dudas, no. No, estaba mirando raro a May Susana. Aparte, fuiste la primer afrobandista diputada en el Parlamento de nuestro país, pero además con pila de distinciones. Yo estuve recorriendo un poquito, a pesar de que ya nos conocíamos, viste que uno vuelve a recorrer y decís, ¡pa! ¡Qué disparate! Sos ciudadana ilustre. Sí, un poco loco. ¿Cómo te sentís? Es todo. Plantada al día de hoy desde tu profesión, desde tú como profesional o como mujer. Sí, yo creo que es una gran responsabilidad cada cuestión. Las mujeres de por sí tenemos muchos sombreros. Y a su vez cada cuestión que de algún modo te distingue también te genera una responsabilidad. Claro. Sin duda. Entonces es como una obligación de alegría, porque es la misión que traemos, es una cuestión que va más allá de uno. Te diría que es casi visceral, ¿sabes? Cuando las cosas te duelen a veces en la tripa, bueno, vos decís, acá hay algo que es una injusticia y todas y todos hacemos política de diferentes formas, porque las cosas que no nos gustan y tenemos la capacidad de transformarlas, desde aquí ustedes, desde donde esté cualquier persona tiene Casi capacidad. todo es política, en Sí. definitiva. Indudablemente. O sea, No la será política convivencia- partidaria, la pero es. convivencia requiere política. Y siempre hay que sí o sí. ceder para poder obtener, y así estamos en una negociación que se llama sociedad. Susana, ¿cómo fue el camino hasta acá, no? ¿Y te imaginaste en algún momento que ibas a llegar a estar sentada en el Parlamento? En realidad fue así como una cuestión, desde 1997, Atabaque trabaja los temas no solo de la discriminación que se sufre por el color de la piel, los orígenes étnico-raciales afro e indígenas también, porque en Umbanda tenemos la figura de los indígenas, del caboclo, Claro. sino también lo que tiene que ver con la cuestión de las prácticas de las religiones afro que están tan estigmatizadas, que tienen tan mala prensa. Por eso se agradecen estos espacios, porque en realidad hubo un manto de fetichismo, de demonización sobre esos cultos, que de algún modo se permeó en toda la sociedad. O sea, el imaginario social, por ahí vos decís un cura, un rabino, un pastor, sabes de qué estás hablando. Ahora decís una may o un pai y lamentablemente a veces lo asociás con algo malo. Y tiene Y es que por ver, desconocimiento, en más. realidad tiene que ver con la cultura que trajeron los pueblos africanos que fueron raptados de su patria, de su África natal, y fueron traídos esclavizados a estas poblaciones colonizadas. Entonces hubo una intención adrede de querer matar lo que sería el alma de esas poblaciones, porque de los barcos negreros no bajaron con la Biblia. Nuestros antepasados Sin duda. africanos traían su propia fe. Lo único que les dejaron, además, y que hoy día es legado cultural y espiritual, porque las religiones no tienen color, la religión la abraza quien la siente. Entonces, incluso en el Uruguay y en varios países que han postcolonias, digamos, hay mucha más, sobre todo en Uruguay y el Río de la Plata, población no afrovisible que practica la religión original de los afros que los propios afros. Porque a nosotros nos robaron esa parte de la historia, esa memoria, la demonizaron y nos obligaron a adorar la religión de los pueblos dominantes, hegemónicos. Y es una cultura que hoy queda. El racismo es absolutamente estructural y permea todos los ámbitos de la sociedad.
especialmente la espiritualidad por el poder que tiene de resiliencia, de resistencia, de trascender lo que hoy lamentablemente se desconoce y por suerte hay inquietud de conocer. Eso es importante, porque yo he recibido mensajes de mujeres afro que me han dicho, pero yo aprendí de mi madre, de mi abuela, la religión católica, y a veces casi llorando por haber perdido esa parte de nuestra memoria. Y yo lo que contesto es, todos fuimos víctimas. En realidad no hubo chance, porque era prohibido bajo pena de tortura o muerte. No era que los esclavizados le decían al amo, mirá que ahora voy para hacer el ritual. No, había que salir de madrugada, hacerlo a escondidas. Por eso la macumba, el mito de la macumba, lo que se hace clandestinamente, porque era absolutamente prohibido y no tenía forma de ser expresado libremente. Incluso el culto a Iemanjá, si bien Sí, es el pero culto al agua, es el culto mirando a donde los trajeron. Yo recuerdo cuando era chico, ¿no? Principalmente cuando era chico, el desconocimiento que había con respecto a eso, y aparecía algo en la esquina y era un miedo. Sin embargo, cuando había un problema muy grave que no tenía solución, se estaba buscando la manera, y estoy hablando de todos, estoy hablando de católicos, mi familia, todos católicos. Sin embargo, en alguna oportunidad sí se recurría a una MAI, un PAI. Es que la gente busca siempre, A pesar de esos miedos de los que se hablaba. La gente busca los caminos de la fe donde siente que se refleja, donde siente que hay respuestas, qué sé yo. Hay por eso diversidad. Y seguramente la cultural y encontraba. diversidad religiosa. Seguramente sí. Iemanjá, los 2 de febrero. Dicen que hay 500.000 personas en torno a las playas de acá de Montevideo, que son más bien de mar, y las que están en otros departamentos. No sale del ropero esa gente. Esa gente está el resto del año en diferentes ámbitos de la sociedad. Iemanjá es una buena oportunidad de sacar el culto a la calle, la gente tomando mate, va a mirar, y a veces es puerta de entrada, ¿eh? Sin duda. Porque la gente hace promesas o va a agradecer promesas cumplidas. Miren que yo traje regalitos, chicos. Ay, me encanta. En este mes, estamos Y el en el mes libro. de la afrodescendencia y bueno, yo tengo un montón de preguntas para hacerte, pero creo que estaría bueno hacer hincapié en qué opinión tenés de lo que es la inclusión de las mujeres afro en la política, si aún perdura el racismo Siempre es más difícil. en nuestra sociedad. ¿El cupo ha ayudado en algo? El cupo, famoso algo cupo ese puede haber al cuestionado, menos ¿no? visibilizado la diferencia que hay en el acceso a los derechos, porque hablamos de derechos humanos, Sin duda. de mujeres, y entre las mujeres, peor las mujeres afro, las niñas, los niños, las infancias. Estaba mirando estadísticas y, por ejemplo, en la cárcel de Riviera dicen que hay 45 en un pabellón donde hay solo mujeres, 45 mujeres. 38 son afrodescendientes, casi todas ellas con hijos. Entonces no es casualidad, por ejemplo, en el sector doméstico, la sobrerepresentación de mujeres afro que existe. También tiene que ver con las tareas que cumplían durante la esclavitud las mujeres, de amas de leche, de sirvientas, de la cocina, de todo. ¿Decís lo que era. se asocia hoy en día en estos Sí, tiempos con eso? Inevitablemente. Todavía. Por eso los cargos de trabajo de las mujeres afro apuntan en su mayoría a toda la parte de lo que es la doméstica. Es cierto. ¿Sí? Aún habiendo, tenemos una ley que se votó creo que en el 2006 o 2009, de avance en lo que tiene que ver con el sector de empleo doméstico, donde hay también 99% de mujeres, ¿no? Sí. Sin duda. Y sin embargo, las mujeres afro siguen, tenemos una población afro que no llega al 11%, que anda en el 10% según el último censo, o un poquito más. Y sin embargo, dada esa franja, no existe mucha más representatividad de mujeres negras en las tareas domésticas que de mujeres no afrovisibles. Y eso tiene un porqué. Pero vos, ¿por qué crees que sucede esto? Porque yo, tengo muchísimo conocimiento de mujeres profesionales en el área de la salud, en el área mismo de la comunicación. ¿Qué pasa? ¿No se abre el espectro para nosotras? Tú sabes que si tenemos aboliciones que en realidad no cambió lo social, no hubo un tratamiento específico para esa población esclavizada, mujeres y hombres, pero peor siempre las mujeres, que atendiera esas carencias sociales en educación, en todo lo que tiene que ver con la salud, incluso
enseñar a esas personas a reclamar y a implementar sus derechos dentro de la sociedad. Hay un rezago social inevitable que aqueja no solo a lo que tiene que ver con el género, mujeres específicamente, sino mujeres negras, mujeres afro. Siempre tenés que estar de algún modo haciendo notar que hay parte de la población. Me tocó, por ejemplo, en una de las comisiones, ya que Jessy preguntabas por el Parlamento, que trata el tema de los cupos para mujeres y disidencias en la música solventados por el Estado. Ajá. Allí no estaban incluidas las mujeres afro ni las mujeres indígenas. Entonces, de algún modo tenés un debe, porque si bien a veces ves las grillas de espectáculos patrocinados por alguna entidad estatal solo de varones, intenta cambiarla, podés llegar a ver que hay un porcentaje de mujeres, pero no vas a ver mujeres negras ni indígenas, a pesar de que se incluyan afros, que se incluyan mujeres y disidencias. Bueno, es ese tipo de cosas en las que tenemos que trabajar. No hay más remedio. A la población afro yo le digo a veces, bueno, hablando también de la religión, porque son los sombreros, hablando de sombreros que me toca llevar con más connotación, porque es llamativo lo que ustedes decían al principio, una mujer afrombandista que incursiona en el Parlamento Nacional. La población afro no tiene por qué practicar una religión afro si no quiere. Ajá. Puede practicar otra o no puede practicar ninguna, porque eso es libertad de pensamiento, ¿no? Sin duda. Laicidad, como se dice, ¿no? Que todo, hablando de inclusión, quien cree y quien no cree goce de los mismos derechos o la misma representatividad en todo lo que tiene que ver con lo público. Sin embargo, la población afro tiene derecho humano a conocer la historia completa y su memoria completa, y eso incluye los cultos afro, porque cultos afro es cultura afro. Claro. Aunque no la abraces, Y es un derecho. tenés que, exactamente, Y los tenés que derechos se poder tienen que conocerla, cumplir. porque si no te falta parte de tu memoria histórica. Totalmente. Por eso acá está Macumbero. Mirá, A eso íbamos, ¿Dónde exactamente. queremos saber todo de macumberos? Sí, señor. ¿Dónde encontramos ¿Vos sabés Pero a que macumberos? ¿qué número de libro Este es? libro. Porque Ahora ya ya casi no está. tenés unos No cuantos. me digas Sí, que no está en Pocho, hay en Café Cultural, en Positos, en Mercado Libre creo que algunos ejemplares hay. En Estamos Pocho. peleando una reedición. Una vamos a reedición, ver. sí, por favor, urgente. Sí, de algún modo es un Porque libro por algo no necesario. están, por algo no están. No, pero hace mucho que se ¿Por qué editó. no está? Pero qué, hace ¿cuántos mucho que se libros? editó. Pues los ya vendió largaste? todos ya, por eso no están. Ese es el cuarto. Este creo. es el cuarto. Sí, totalmente de mi autoría es el cuarto. Mira. Sí, sí, sí. Bueno, y acá las cintitas del Payogún que el 23 de abril estuvieron en la mesa. Esto es para nosotros. Ustedes distribuyan después Ay, muchas como gracias. quieran, ¿eh? Muchas gracias. Acá también, como ustedes Ay, quieran, gracias. las Sí. distribuyen. Ay, yo quiero esta, Son quiero guías de esta, protección. quiero, me quedo con Bueno, todas. No hay para nadie. Marche, con Jessy al lado. Porque aparte Jessy está entre medio del invitado y yo. Nunca me Pero llega que, nada. es que están tocadas por ella, ¿no ves que esto está todo No, cargado? pero no me- Es todo pero para está mí, lo bien, sí, necesito para la vida. Yo me voy descargado siempre de acá. Gracias. No, para ustedes, Va a realmente. ser repartido con como mucho corresponde. amor, con mucho amor. Realmente son guías, se le dice, ¿no? De misangas. Son collares rituales de algún modo, pero también se hacen para protección, porque las personas sienten Tal cual. la necesidad de algún modo tenerlas en su poder o de usarlas de algún modo. Que las Lo- podemos usar, por ejemplo, aquí. Sí, como quieran. Sí, yo las uso. Y a su vez les digo, si en algún momento desaparecen, no se asusten o se rompen, porque es un objeto material. Claro. Puede suceder que sea. Entonces, nada, no se asusten, por No ahí es nada de recibió que, una ay, se carga muy rompió. fuerte. Eso Claro. te quería preguntar. Listo. Viste que yo, por ejemplo, tengo una costumbre familiar que siempre nos atamos una cintita roja con 3 nuditos, nos la ata mi madre. Bueno, ella nos dice unas oraciones para protegernos y demás. Y bueno, la puedes tener años, meses, un día, 2, 3 días. Cuando pasa eso que se desata sola, se rompe, se te sale. ¿Por qué es? Normalmente hablábamos primero de las cuestiones físicas normales, pero al ser un objeto que de algún modo carga una mística, una energía particular, a veces o desaparece o se desata o se rompe, lo que puede pasar con una guía, porque hubo una carga fuerte que tú por ahí no percibiste y bueno, hace como de fusible. Eso me Es como decía mi el cable abuela. a tierra, digamos, ¿no? Se rompió. Lo Sí. que las guías no se vuelven a hilar como las cintitas normalmente no se vuelven a atar, a menos que Claro. tú sientas necesidad de tenerla, porque es un recuerdo interesante, importante, qué sé yo. Pero las guías no se vuelven a hilar. Como mucho si encontrás las misangas, porque a veces se desparraman,
las entregas en el verde, que vuelva a la naturaleza, Ahí va, no está va a la bueno. basura. Claro. Está bueno. Porque es algo que Está de algún modo tuvo una carga, no solo emotiva, sino energética. Bueno, mi abuela nos decía que, bueno, si se rompe, se cae, se pierde, es por algo pasó, por algo, es porque ofició como de escudo o se tenía que romper porque Yo he tenía rescatado que alguna cortar rota, algo, por me ejemplo, decía mi y abuela. todos los cositos están en mi cajón. Pero yo tengo un cuento que Los es puse en mi gráfico. cajón, no los quería tirar y los puse en mi cajón. Un muchacho que iba a las misiones en el Congo, creo que era, le preparé una estampita de una virgen o de una Oyuno, de una Yemanjá, no recuerdo. Y él la tenía en su locker siempre. Entonces yo la veía todas las mañanas. Para él era un sentido de protección antes de salir a lo que tenía que hacer. Un día me escribe la señora, un bebito chiquitito acá en Montevideo, me dice, ¿vos sabés que desapareció la virgencita y está desesperado? Digo, bueno, pero igual, en otro momento se prepara otra, se bendice otra. Y dice, no, pero le pasó algo, él está bien. Lo primero me pregunté, sí, está bien. ¿Y qué vivió últimamente? Que nada, dice, estuvieron así como frente a frente en un cauce de agua con gente que tenían tipo esa gente armada, guerrilleros, algunos antropófagos, o sea que digo, pero no salió vivo. Sí, me dice, sí, pero fue horrible, fue Una un momento. situación Y muy bueno, ¿qué fuerte, querés? claro. La virgencita rajó, disparó. Claro. La virgencita dijo, acá Sin duda. doy todas mis fuerzas para protegerlo y ya. Pero ese tipo de cosas a veces son anécdotas, pero son vivencias también. Y es importante dimensionar porque te estoy dando una protección, no te doy una preocupación. Claro. Si no, no tendría sentido, Claro. ¿verdad? Entonces, te quiero hacer una pregunta y tiene que ver con las nuevas comunidades con las que compartimos nuestro país y cómo se han integrado desde sus costumbres, desde todo lo que implica, porque también han sido discriminados, tanto de diferentes nacionalidades, ¿no? Venezolanos, hemos visto algunos casos. ¿Cómo se han integrado o cómo percibís que se están integrando a nosotros o nosotros a ellos? Es cierto. Es importante la pregunta. De lo que hablábamos hoy del sector de doméstico, Ujú. también También en esa hay- sobrerepresentación hay sí. muchas mujeres indígenas y migrantes. Exacto. O muchas de las mujeres migrantes también pertenecen a los sectores afro o indígenas. Son caribeños, la mayoría Exacto. de ellos. Y bueno, en realidad creo que Uruguay tiene en ese sentido un debe. Nosotros tenemos una ley de cuotas que ha reconocido Igual creí que éramos más abiertos. el drama de la trata esclavista, lo ha reconocido Naciones Unidas hace poco como el peor genocidio de la historia. Entonces tenemos mucho para reparar en ese sentido. Y a veces no nos ponemos al día con nuestro 11% de población afro y nuestro gran porcentaje de población indígena, que el último censo también determinó, para que ese sector de la población recupere sus derechos y su identidad. Estamos hablando de eso también, ¿no? Raíces de nuestra macroidentidad uruguaya. Los indígenas que ya habitaban este territorio y los africanos y africanas que fueron traídos como esclavizados. Entonces, a veces es difícil en el sentido de que no nos ponemos a tiro con la discriminación racial y el racismo estructural que traemos de la historia, que es difícil equiparar casi 300 años de discriminación racial. Y además tenemos estos grandes contingentes de población migrante. O sea, es una gran lección y un gran desafío para nuestras autoridades. No decimos que no se esté ocupando, pero en realidad es muy difícil equiparar. Lo que siempre se intenta es que, bueno, las personas estén conscientes de sus derechos, porque la mayor libertad es cuando conocemos los derechos que poseemos y también tenemos derecho a reclamarlos. Como decimos, Uruguay ha sido, sobre todo estos 15 gobiernos anteriores del Frente Amplio, una agenda de derechos ha tenido y se ha avanzado. Ahora tuvimos el periodo anterior, ahora de nuevo estamos intentando que las poblaciones más humildes tengan nuevamente esa posibilidad de disfrutar sus derechos humanos, sus derechos inherentes al ser humano por nacer, no los otorga nadie, los tiene que disfrutar la gente, por ser ciudadanía del Uruguay. Y es muy difícil, pero no quiere decir que no se intente, que no estemos en la lucha constante para que esos derechos sean hechos, como se dice. Sin duda. Y que sectores que han históricamente padecido esa discriminación racial y de género sean realmente quienes puedan y tengan la voz. Por eso tal vez la carga, lo que yo hablaba de la responsabilidad, ¿no? A veces la gente sobredimensiona un lugar en el Parlamento. Mujeres políticas lo saben. Y es difícil, porque un lugar en el Parlamento no te garantiza nada. Sin embargo,
me tienen que escuchar. No. Tomá pa' vos. Yo lo siento, Me encanta. pero tenía que decir si te dijo. O sea, yo no pierdo una media hora previa, no pierdo una Sin duda. exposición de motivos, no pierdo. Cuando entré, se estaba votando el primer embajador afro, que fue a Etiopía, Silva, no me acuerdo el nombre ahora, y estaban argumentando de que no era académico o que no tenía una preparación intelectual como para llegar a ese cargo, y no me pude callar. ¿Qué les dijiste? O sea, no me acuerdo ahora, pero en realidad el primer argumento, porque argumentaban, tiene confianza política. Sí que la tiene. Y no es menor ganarse la confianza política de un partido político que está en el gobierno y que por algo lo designó. Además, su trayectoria con respecto a todos los temas que tienen que ver con África y la conexión sur-sur y todo lo que tiene que ver también con la economía de nuestro país, porque la cultura, la transformación cultural, también decanta en cuestiones que económicamente son necesarias para nuestro país. Y no podemos tener una mirada sesgada hacia con quién el Uruguay comparte el tema del comercio, el tema de la cultura, el tema de cantidad de temas que tienen que estar abiertos a poblaciones que no sabemos a veces ni cuántos países existen en África. O sea, a veces se piensa en el África como que fuera, no sé, algo del pasado. Tú que participaste del gobierno de Pepe, de Mujica, ¿no? Educación, educación, educación. ¿Qué pasa por qué tu libro, por ejemplo, no está en escuelas y liceos, por ejemplo? ¿Por qué no está en plaza? ¿Por qué eso? En el primer periodo, cuando ingresé como diputada, intenté que por legislación, en Brasil se hizo, en el primer gobierno de Lula, en las currículas educativas se incluyera la educación afro y la educación indígena como parte de esa currícula, sobre todo en enseñanza primaria y en enseñanza media, para que porque si no apostamos a la educación, es una gran verdad, es muy difícil, porque las próximas generaciones nadie nace racista ni nadie nace supremacista, y sin embargo en esa formación en la infancia puede haber gérmenes, porque leemos y todos son nombres que tienen que ver con una hegemonía eurocéntrica y machista, patriarcal, ¿no? Inevitablemente. Claro. En Uruguay la autonomía de la educación no permite legislar al respecto. Entonces se va muy de atrás, si bien hay emprendimientos que tienen que ver con las comunidades, como decían ustedes, que van a las escuelas, que tenemos en la ley de cuotas, el artículo 8, Atabaque también trabajó allí y varias organizaciones afro para que se incluyera en el tema cultural e incluso los saberes. La ley de educación pública también tiene un artículo 17 que define una laicidad inclusiva donde deberían estar esos contenidos que tienen que ver con poblaciones rezagadas, la africana y la indígena, tan raíces de nuestra identidad como la europea que colonizó. Y hoy día, si se habla de generar convivencia, debe haber una democratización de la cultura. Y en nuestra educación tienen los chicos que salir de la escuela sabiendo que, por ejemplo, que los afro-religiosos no somos demonios, o que nuestros indígenas no desaparecieron, porque también estaba aquella cultura de que el mejor indio es el indio muerto. Nosotros tenemos poblaciones, sectores culturales que reivindican y también de sus raíces genéticas, la población indígena. Es una tierra de charrúas Uruguay, deberíamos llamarnos todas y todos charrúas. Y es difícil, siempre vamos de atrás, pero lo seguimos intentando, que digan ellos que no. Y la inclusión de nuestra cultura candombe en las escuelas, yo hace muchísimos años que tengo un proyecto que obviamente nunca llegué. Espero que algún día se pueda plantear, y vos que sos nuestra representante, algún día nos vamos a sentar a conversar. Te esperamos, sí, con ansias, brazos abiertos. Yo creo que es una muy buena oportunidad también para nuestros niños poder acceder a todo lo que es nuestra cultura desde la base y que sea enseñado en la escuela primaria, sería maravilloso. Sin dudas, viste que también quedan emprendimientos individuales, no debería ser así, porque es difícil de masificar. También, por ejemplo, en el tema religiosidades diferentes, yo digo, hay diversidad cultural, debería haber
hay diversidad religiosa y también como un hecho social, la religión, la gente debería aprenderlo, los chicos. Bueno, a veces los docentes dicen no estamos formados, porque ¿quién forma? A quienes forman, es así. Claro. Sin duda. Entonces, claro, sí. a ver, un material X que tenga de pronto contenidos que podamos compartir a nivel docente. Y es difícil porque también caemos en que queda al arbitrio o a la sensibilidad del docente de turno. No solo es mucha responsabilidad, sino que a veces puede ser una persona racista directamente, Claro, que no le interesa claro, impartir esa cultura. Pero sin dudas, los emprendimientos como el que nuestra Jessy López tienen que tener cabida en el Parlamento. Así que si de mí depende, cuenten conmigo, contá conmigo, Jessy, porque eso no es solo, ¿cómo decirlo?, urgente, sino necesario. Han habido Totalmente. algunos talleres de acercamiento, pero sí, se lo han que pasa es que quedado- además el queda ahí la candombe cosa. nace ritual, es como el samba en Brasil, tiene ese sincretismo, se disfraza de danza meramente lúdica para poder popularizarse y eso es importantísimo, Claro que sí. porque la gente lo toma para sí mismo. Si alguien siente un tambor, es inevitable que se mueva. Tan ¿Por qué se ancestral moviliza? eso de- ¿Por qué se moviliza? Pero no es folclórico, tiene que ver con nuestras raíces culturales, de nuestra memoria histórica africana. Entonces no es menor, es un tema que realmente permea toda la educación porque el racismo es estructural, porque estos estados no fueron hechos ni para negros ni para indios, lamentablemente. Y eso se va transformando de a poquito, a pesar de que hay un reconocimiento, que tenemos leyes, las leyes después precisan presupuesto, a veces no es fácil, porque las leyes sin presupuesto muchas veces son saludos a la bandera, como se dice, y es una pena, cuesta implementarlas, porque falta presupuesto, y a veces también falta voluntad política. Tú nombrabas al Pepe, Pepe decía, plata hay, nena, lo que falta es corazón. Totalmente de acuerdo. Bueno, un placer, Susana. Gracias Como a siempre, ustedes. un Que la gusto. traigan de vuelta porque Por nos favor, quedamos no cortos que- con la ayer- Yo nota. me quedé con ganas Sí, no. de preguntarte 10.000 cosas más. Bueno. además, porque aparte, Sí. contigo se genera una cosa de ida y vuelta, de que te Sí. podés quedar toda la tarde charlando. Hablando, Está totalmente, divino, sí. está divino. Yo estoy a la las verdad. órdenes. Les Gracias. agradezco. Placer. Muchísimas bendiciones para toda la audiencia, para todo el equipo acá de producción, que es magnífico. A Jenny que hablar para ustedes. Gracias por la Gracias. buena onda. Y bendiciones. Mucho ayer para todo el mundo y para Muchas toda la gente que gracias. los mira y que repiquen este programa. Muchas Arriba. gracias, Susana. Nos vamos Gracias. con música. Nos vamos con Rodrigo y Miguel. Edgardo y Miguel. Para nuestro amigo Luis Orpi le vamos a dedicar. A ver, A un ver, tema a ver, para que le van a Orpi. dedicar Sí. a Luisito. Original de los Ay, Rolling. ¿por qué para Orpi? Y no Nosotros. sé, porque él arregló con plata, seguramente. Pero ¿y Arregla por con qué? plata, él. Ah, no, Él arregla no. todo con plata. Él va, pone plata No. y le Yo dedican también temas. quiero que me canten un tema. Para Luis Orpi. Sacaron y después me pasan. A ver, a ver. A ver si recuerdan. Original de los Rolling. Cuando el sol está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Tú me besabas y me decías, siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. Bajo la rama estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo. Y ya no sé qué hacer, me encuentro solo, solo. No podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir. Tú me recordarás que me decías y me juraste que de mí siempre serías. ¡Vamos! Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. Bajo la rama